Buenas tardes, hermanos en la fe. El Señor les bendiga. Acá nuevamente nos encontramos para la quinta clase del libro del enfoque sencillo, libro por libro, que estamos llevando a cabo para principalmente maestros principiantes. Bien, en esta clase número 5 concluimos en parte la forma de cómo iniciar la preparación de las clases. Creo conveniente a estas alturas, ya cuando vamos a la clase número 6, subrayar las actividades de repaso que hemos venido realizando en las 4 clases anteriores. Y para terminar, después que hablemos de las de repaso, mencionaré unos pasos a tomar en cuenta para realizar una programación didáctica y algunos enlaces de interés. Bien, respecto a la clase número 1, ¿qué haría usted en clase para motivar a los escuchas a leer, a participar y en definitiva aprender? Esa fue la primera actividad y espero que todos la hayan realizado, ¿verdad? De cómo haría usted, cómo motivaría a sus estudiantes para que leyeran lo que usted le manda de tarea para el próximo domingo, e incluso si es un trabajo de investigación, para que lo hagan. Y la importancia, si usted le daba importancia o no a las técnicas de lectura y de estudio, recuerde que la idea es ponerla en práctica desde que ya lo aprendió usted en la clase número 1, y que en lo sucesivo, si usted le está dictando, pues ponga empeño en hacer eso. Sobre todo las lecturas son súper importantes, la lectura secuencial, la lectura puntual y la lectura intensiva, que no la vamos a repetir puesto que ya todos la saben. Y las técnicas de grupo, dimos un enlace donde había mesa redonda, por ejemplo, discusión, debate, el foro, el Philips 66. Había unas técnicas que eran interesantes leerlas, le dimos ya el enlace allí, para ver cuáles eran las convenientes para iniciar. Hay técnicas que se pueden utilizar para el desarrollo de la clase y hay técnicas que usted puede utilizar para saber qué tal ha ido la clase. En fin, las técnicas son recursos para nosotros los docentes. De hecho, hay muchos docentes que utilizan técnicas para dar clases, técnicas propiamente dichas. Y depende del material que usted vaya a dar y el enfoque que le está dando a sus clases, pues, por ejemplo, una técnica de debate dirigido, donde hay un moderador y un secretario, pues puede servir muy bien para una técnica de grupos para el último día de la clase de lo que esté dando, del tema que esté dando. Por ejemplo, si usted está hablando de la vida de Jesús y va a culminar ya sea en la Semana Santa con su muerte, o va a iniciar con la Navidad, pues un debate dirigido queda bien interesante y se puede utilizar, pero no es de costumbre, no es una cosa para acostumbrarse, trabajar con técnicas. Siempre lo mejor será la exposición, que es la más usual, pero dándole la oportunidad, ¿no? Utilizando mucho la voluntariedad y la motivación del alumno para que participe. Hablando sobre las técnicas y todas estas cosas, está la clase número 3 con su primera pregunta, que dice: ¿qué estrategia utiliza usted para concretar la clase? ¿Qué estrategia utiliza usted? Si se divide, estamos hablando con los maestros que tienen que hacer las clases, que no tienen un manual, que la iglesia no les cede, la organización donde trabaja no le cede un manual escrito, ¿verdad?, donde estén las clases que usted va a dar, sino que usted se las prepara. Si usted se las prepara, ¿qué utiliza usted para concretarlas? Usted, si las hace domingo por domingo, si las trabaja por mes, si por trimestre, semestre o anuales, si utiliza las estaciones específicas del año, por ejemplo, abril y marzo para la Semana Santa, y trabaja de la muerte y pasión de Cristo, por ejemplo, si es de diciembre, noviembre, diciembre, todo lo que es relativo al nacimiento, o diciembre y enero. Si usted si usted utiliza esa manera, esas formas para concretar las fechas estivales, las fechas de estación del año, las fechas festivas para organizar sus clases, bien. Lo importante es que usted reconozca qué es lo que usted hace, cómo usted concreta las clases. A eso se refiere la pregunta. Y después que las concreta, ¿qué metodología utiliza usted para saber cuánto sabe el grupo del tema? Usted toma en cuenta si el grupo sabe o no sabe de lo que va a dictar para dar las clases, o le es indistinto. Usted se organiza sin saber si saben o no saben de antemano algún tipo de información en el grupo. Y si lo hace, utiliza alguna metodología específica para enterarse de ello. Y las 3, 4 y 5, bien, ya de esa hemos hablado en las clases. Respecto al repaso de la clase número 3, que decíamos y comenzábamos a hablar sobre las competencias del saber,
de manera que son competencias que nosotros, los que damos las clases, deberíamos desarrollarla para que nuestra enseñanza sea productiva. Y la pregunta era, ¿qué actividades se propone usted realizar para incrementar su área del saber? Estamos hablando a usted, al docente, no estamos hablando al alumno. Esta es una pregunta dirigida a usted. Y entonces, sea realista en esta observación. ¿Usted cómo incrementa su área del saber? Y la idea era desarrollarla en al menos 7 líneas. De verdad que esto es importante porque eso lo va a llamar a usted a reflexión. ¿Qué hace usted para saber más? Para organizar el aprendizaje que tiene y para permitirse a usted que todo el aprendizaje, todo lo que va aprendiendo en el camino, le quede, ¿verdad? Lo pueda recordar en un determinado momento. Usted mismo se evalúa, usted es capaz de, sobre el conocimiento que tiene y va a añadir otro, usted es capaz de relacionar ese conocimiento y crear entonces una situación tal que pueda plasmar en una clase o en un dibujo, ¿verdad? Esas dos razones de aprender. Es bueno usted sepa qué hace. Usted en las nuevas tecnologías, las TIC, usted busca el teléfono móvil, sabe acceder a internet, sabe buscar unos mensajes o lecciones en YouTube, utiliza el diccionario de Google, es capaz de hacer un trabajo en Word, por ejemplo, en Windows, utiliza y trata de aprender, de no quedarse en lo que no sabe o lo que es mayor o no tiene. Si bien no todos tenemos móvil, que no hay por qué tenerlos todos, bueno, ahora mismo hay lugares que se llaman cyber o locutorios, espacios donde se va con un lápiz y un papel, accede usted a internet y es capaz usted de hacer anotaciones o sencillamente copiar y pegar e imprimir allí mismo y queda usted con algo escrito, con un manual. Recuerde que yo le dije, empezando las clases, la importancia de ir haciéndose el portfolio. Portfolio es todos los recursos que usted mismo se va a realizar ahora mismo a través de las clases, todos los recursos que estas clases le están motivando a hacer, todas las preguntas con sus respuestas, si se le ocurrió un dibujo, si se le ocurrió el título de una clase, si en el transcurso de estas actividades llegó el mes de mayo, el Día de las Madres, y usted se generó una información durante todo el mes de mayo para trabajar sobre las mujeres de la Biblia, y si es junio en América, que es el Día del Padre, si usted se generó sobre el mes de junio una planificación para hablar sobre los hombres de la Biblia, o sea, todas esas ideas, esa creatividad que le va saliendo, por favor, plásmela en un papel y no las tire, guárdelas. El portfolio le va a permitir a usted conocer, saber el conocimiento inicial que tenía cuando se dispuso a aprender, a desarrollar el saber, y ya dentro de 5 o 6 años, si usted no ha parado de aprender, ¿verdad? Si usted sabe que considera que el saber es importante para usted porque usted tiene una población a quien debe enseñar, y cuando usted vaya 5 años atrás, 2 años atrás, se va a dar cuenta todo lo que ha podido aprender y se va a poder evaluar. Lo he hecho satisfactoriamente, estoy contento conmigo, pude haber dado más, estoy dando mucho, estoy dando poco, estoy siendo consecuente, no me estoy yendo por las ramas, estoy superfluamente trabajando mis clases o me estoy empeñando en hacerla. Por favor, tenga todo ese material guardado. Entonces, todo ese material que se le va generando a usted, hay una taxonomía de Bloom que trabajamos en la clase número 3, cuyos niveles de aprendizaje es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Todo esto aparece en la parte cognitiva del individuo, en usted, en mí, el ente que está estudiando, que se está preparando. Hay un verso bíblico que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las personas indicadas para enseñar al pueblo no nos estamos preparando para ello. Como decíamos en una de las clases anteriores, que enseñar no es predicar, no. Enseñar es ver lo que Dios dice en su palabra respecto a esta situación, ver el contexto que tiene el autor para generar este verso, este libro. ¿Por qué Dios, a qué Dios se refiere en esa expresión? Cuando muchos hoy mismo utilizan
van al diccionario del griego o del hebreo para ver la significación de una palabra en particular, y entonces usted la aplique en su clase y usted se podrá haber dado cuenta cómo es que 180 grados, hay una palabra que le hace cambiar la idea de su clase 180 grados. Pero ¿qué está ocurriendo allí? Que usted está estudiando. Si usted no estudia, si usted no se empeña en aprender, entonces va a ser difícil que usted aplique conocimiento nuevo. Y por supuesto, el que no estudia y no tiene conocimiento nuevo, pues, ¿qué va a analizar? Entonces, la verdad es que este es un llamado de atención para usted y para mí. Hacer de nosotros unos docentes motivados para la enseñanza. Entonces, eso hablamos en la clase número 3. En la clase número 4, decíamos que llegados a este nivel de la clase número 4, había una programación didáctica en la clase número 3 y decíamos que ustedes estarían ya en capacidad de dar la programación didáctica, de hacerla. Les invitaba pues a razonar esa respuesta de la programación didáctica y que, bueno, siguiese adelante. Bien, ahora para dar la respuesta de la programación didáctica vamos a trabajar con la definición. La programación didáctica es un instrumento de planificación donde el docente prevé su actuación de forma deliberada y sistemática mediante la elaboración de contenidos, criterios de evaluación y unidades didácticas. Usted planifica la clase. Usted decide sobre qué tema tratar. Cuando se habla de manera deliberada es porque usted es el que decide la manera en que va a tratar la clase, por qué orilla, ¿verdad? ¿Qué es el motivo, cuál es el objetivo que usted pretende cumplir dando la clase desde ese punto de vista? Sistemáticamente porque usted da una metodología, usted genera una estrategia para dar la clase, para que ese contenido que usted va a plasmar cumpla unos objetivos específicos cuando el alumno esté capaz o en capacidad de absorber esa información. Información que posteriormente usted evaluará para saber si ha llegado fielmente el contenido al discente. Entonces, la programación didáctica son un conjunto de acciones de planificación y de desarrollo, las cuales permiten alcanzar los objetivos previstos. Aquí les presento un código QR y un enlace para que ustedes observen una programación de una clase de religión para el primer grado de la escuela primaria, para que vean cómo se organiza esa programación didáctica, qué de allí puede aprender usted. Esa es la idea. ¿Qué son unidades didácticas? Pues las unidades didácticas son uno de esos elementos dentro de la programación de la enseñanza que usted va a llevar a cabo en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que usted pretende? Que en un tiempo determinado el alumno entienda. ¿Qué hemos de lograr nosotros en un domingo, en 2 domingos, en 3 domingos? Esa es la unidad didáctica que usted se ha organizado en su clase. Entonces, en esas unidades quedan planteados los objetivos previstos que usted debe cumplir. Aquí les voy a mostrar 3 ejemplos. Vamos a ver. Supóngase en la unidad didáctica número 1 de esa clase que usted va a desarrollar durante un mes, bimensual, trimestral, semestral, durante ese lapso, ¿verdad? Porque hay que ponernos el tiempo. La unidad didáctica 1, pues a lo mejor va a tardar un trimestre, y entonces podemos utilizar la 1, la 2 o la 3. El punto 1, por ejemplo, era que el alumno o el participante, al concluir la clase, esa clase que usted tiene planificada por un mes, por un bimestre o por un trimestre, sea capaz de definirlo. Le coloqué el subrayado porque ese es el verbo que lleva implícita la acción, ¿verdad? La unidad didáctica tiene una acción, y esta unidad didáctica, en el punto 1, si yo quiero cumplir el objetivo número 1, la acción es definir. Si vemos en el número 2 está describa, es describir, y en el número 3 está identificar. Entonces son 3 acciones que yo pretendo que el alumno haga. En el primer caso, el alumno o el participante, al concluir la clase, sea capaz de definir correctamente las partes constitutivas del libro de Amós. Para ello, él realizará un esquema de dicho libro y defenderá su propuesta ante la clase. Eso es lo que usted pretende lograr en el alumno cuando culmine lo que está dando, ya sea en un mes, 2 meses o 3 meses. Otra propuesta, la número 2,
que el participante describa el proceso por el que pasó Noemí antes de llegar a Judá con la moabita Ruth. Estamos hablando del contexto de la historia de Noemí y Ruth. Pues eso es lo que usted pretende que el participante sea capaz de hacer cuando termine la clase. Otra posibilidad, la posibilidad 3. El participante identificará a la Trinidad en el proceso de la creación en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Pues si usted está hablando de la creación y estos son los libros, estos son los capítulos sobre los cuales usted está disertando, usted está explicando, pues cuando usted lo termine de hacer, debe ocurrir el punto número 3, que el participante logre identificar a la Trinidad en el proceso de la creación en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Entonces, si nos podemos dar cuenta, las unidades didácticas persiguen un fin, tienen un propósito. No es dar por dar, tienen un propósito unido a un verbo, a una acción. Si usted, por favor, le invito a buscar la taxonomía de Bloom y hay verbos implícitos para recordar, para comprender, para analizar, para crear. Y entonces usted podrá elaborar las unidades didácticas utilizando el verbo adecuado. En estos enlaces que tenemos acá y el código QR, son preparaciones didácticas que me gustaría que, si puede tomar un poco de tiempo y acceder a ella, usted tiene el video acá, se acerca con el teléfono y aquí al código QR, y por favor, si puede, acceda y vea el planteamiento que está allí. En la primera parte es programación didáctica para unos recursos de clase, cómo se organiza usted sus recursos en la programación didáctica. Y la otra parte es la programación didáctica del área de la religión evangélica en el segundo, o sea, en lo que llamamos la ESO, de primero al tercer año en América. Bien, acá en esta diapositiva es un ejemplo de una programación didáctica de la Delegación Diocesana para la Educación. Estuve buscando algún tipo de programación evangélica y no conseguí algo así como muy claro, mientras que los católicos, la verdad que tienen un nivel de enseñanza siempre ha sido bueno, y esta es una copia de la programación de la Delegación Diocesana para la Educación. Acá a la izquierda yo escribí, este es el ejemplo de una programación del tema el bautismo, en este caso, ¿verdad? El docente plasma todo lo referente, esta es la programación, donde el docente plasma todo lo referente al desarrollo de esa clase, de ese tema del bautismo. Y este tema puede realizarse en el tiempo conveniente por el docente, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces dése cuenta que se plantea, en las primeras líneas dice la enseñanza, ¿qué es lo que se va a enseñar? Pues el bautismo, o la enseñanza, el discipulado, y el tema, el bautismo. El curso, ¿en qué curso? Si es para jóvenes, para adolescentes, o para niños, o para adultos, ¿en qué lapso? En el primer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre. Entonces, ¿qué hay en la programación? La metodología que usted va a aplicar, las actividades que le corresponderían aplicar respecto a esa metodología, cómo usted va a organizar la lectura, ¿verdad? Va a ser una lectura más animada, los recursos que usted necesita para desarrollar apropiadamente ese tema, los recursos bilingües, en dado caso hay alumnos con diferentes lenguas dentro de clase, y los valores que usted quiere inculcar a la población participante, a la población estudiantil, al discente respecto al tema que se desarrolla. Todo esto va implícito en la programación, bueno, más que implícito, explícito, porque los debe escribir en la programación didáctica que usted da mensual, bimensual, trimestral, semestral. Esto hay que tomar tiempo. Por eso decía que muchos sencillamente vemos la Biblia a lo mejor el sábado en la tarde, agarramos un versículo y hablamos de Mateo, de Lucas, de Juan, de Sansón, y el verso lema que es este, el texto va a ser este, y nos aprendemos esto y ya está. ¿Y tú y tu contexto? ¿Qué hay de ello? O sea, ¿qué se pretende con lo que damos nosotros? Entonces, no es solamente dar para salir del paso. Y les aseguro que en la medida que nos preparemos
adecuadamente para dictar las clases, usted se motivará un montón, lo hará cada vez mejor y nosotros los alumnos daremos fe de ello. Bien, ya llegados aquí, vamos a ver cuáles son las actividades de repaso para esta clase, que esta clase es la clase número 5, la cual ya hemos terminado. Bien, la primera actividad que me gustaría que usted hiciese es elaborar una programación didáctica de la primera clase que impartirá a los jóvenes de su iglesia y los métodos prácticos que utilizará para estudiar y leer la Biblia en un año. ¿Cómo usted organiza esta primera parte? Es una clase que usted va a impartir a los jóvenes de su iglesia y ella es sobre los métodos prácticos para estudiar y leer la Biblia en un año. ¿Cómo usted la programa? Y la segunda actividad es utilice, para la primera respuesta, ¿verdad? Utilice enlaces, códigos QR, tablas, esquemas, mapa mental, mapa conceptual, todo lo que usted considere útil. No escatime en recursos, explote todo lo que usted está en capacidad de hacer un cuadro, hacer una cartelera, si va a dramatizar. Mientras usted vaya poniendo interés, van a aflorar una cantidad de recursos, va a ser motivado, ¿verdad? Muchas líneas saldrán de su cerebro. Recuerde, por favor, que hay que leer. Si tiene la posibilidad de acceder a internet, hágalo, copie y pegue, busque figuras. Entonces, no escatime recursos. Recuerde que los recursos son reutilizables. Lo que usted usa para la primera clase, de pronto le pueden servir para la octava clase. Entonces, si no escatimamos en recursos, usted tiene allí un fondo de recursos que puede ir utilizando paulatinamente según los vaya necesitando durante todo el año. Es así de útil. Bien, con este punto de la programación didáctica concluimos esta primera fase e iniciamos la siguiente fase, donde el docente, usted y yo en este caso, necesita evaluarse, necesitamos evaluarnos. Y sobre esa evaluación, ¿cuáles son los contenidos que vamos a poner en práctica? Todos aquellos que hemos visto hasta ahora. Entonces, cuando ya me hago una retrospectiva, ¿verdad?, de lo que yo sé, de lo que he aprendido, yo me evalúo, he atendido apropiadamente la clase número 1, las lecturas, he subrayado, los mapas me he puesto con interés, he accedido a los códigos QR y estas cosas que el profesor que yo he puesto aquí en las diapositivas, he tomado empeño, ¿verdad? Entonces, si eso ha sido así, que espero en el Señor que sí, en las clases que vienen, en lo sucesivo, pues vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto y más, porque aunque lo deje hasta aquí, seguimos aprendiendo. La clase número 6. La clase número 6, pues hay una introducción interesante que es la siguiente. Hoy el hombre se enfrenta con un desafío en el campo religioso. ¿Cuál es? ¿Existe una autoridad religiosa? ¿O es que cada hombre debe creer lo que quiera sin nada más que su preferencia personal? Pues la respuesta es, en realidad hay una autoridad, aunque en la práctica pocos hombres la reconocen. Estamos hablando de la autoridad religiosa. Hoy se oye con frecuencia, Dios ya no habla, Dios está callado. Bueno, solamente algún profeta, ni profetas se oyen, los maestros, pues no hay información, no hay pasto fresco, ¿no? Pero es que Dios siempre ha hablado. ¿Y a través de qué lo hace? A través de su palabra. En la medida en que nos lleguemos a su palabra y las leamos, pues escucharemos la voz de Dios. Por favor, tome en cuenta la primera pregunta y la segunda. ¿Existe una autoridad religiosa? ¿O es que cada hombre debe creer lo que quiera sin nada más que su preferencia personal? Dicho esto, nos despedimos hasta la próxima clase, esperando que usted pueda dar una respuesta a esas preguntas que se han planteado. Dios les bendiga, gracias por estar allí y de verdad tome todo el interés posible para aprender.